Tecnovives, simplificando lo complejo. Tecnovives, Tecnovives. Hola y bienvenidos al primer episodio de Tecnovives, un podcast que hemos creado para intentar que la tecnología cobre vida. Soy Tony y estoy súper emocionado de acompañarlos en este espacio donde vamos a intentar explorar cómo el pasado y el presente tecnológico se unen para construir un futuro. Hoy hemos preparado un episodio increíble. Lo hemos cargado de historias fascinantes, curiosidades, anécdotas y reflexiones que nos harán viajar en el tiempo a través de la tecnología. Pero obviamente para este proyecto pues no estoy solo. Me acompaña alguien muy especial. Es un amante del mundo Linux, creador de contenido y una mente brillante detrás de muchos proyectos tecnológicos. Les quiero presentar a mi compañero Juan, más conocido en la red como Linuxero Errant. Juan, bienvenido a este primer podcast de Tecnovives. Hola Tony, ¿cómo estamos? Pues yo encantado de estar aquí. La verdad es que es fascinante, como cada tema que vamos a tocar nos muestra que la tecnología no es solo innovación, sino que también es una conexión entre generaciones. La verdad es que desde esos primeros dispositivos que hicieron historia hasta los avances que están moldeando nuestro futuro, todo nos muestra que el impacto de la tecnología es profundo y duradero. Así que prepárense para disfrutar de un episodio lleno de curiosidades y de reflexiones. Bueno, Juan, ¿y qué te parece si para abrir este primer episodio vamos hablando de aquellos dispositivos retro que realmente cambiaron la historia? Porque algunos fueron nuestra puerta para entrar a la informática personal, mientras que otros transformaron la forma que escuchábamos música o jugábamos a los videojuegos, pero algo es claro, dejaron un legado que aún resuena. Pues ahí le has dado, Tony. La verdad es que, por ejemplo, acuérdate del Commodore 64. Aquel famoso Commodore 64 que permitió a toda una generación aprender sobre programación y creatividad, pero desde sus propias casas. Tener un ordenador tan accesible fue una revolución. Y qué decir del icónico Walkman de Sony, que hizo que la música pasara de ser una experiencia compartida a algo completamente personal y portátil. Vamos, el Spotify de los 80. El Spotify de los 80. Sí, estos dispositivos no solo nos acercaron a la tecnología, sino que también transformaron costumbres y rutinas. De ahí comenzamos a entender cómo la tecnología podía adaptarse a nuestras vidas y hacernos más creativos, productivos y, por supuesto, yo creo que más entretenidos. Sí, además, ¿sabes lo mejor? Es que muchos de estos inventos pues sembraron las bases de lo que usamos ahora mismo, ¿no? Así que vamos a repasarlos, no solo para admirar su impacto, sino también para comprender cómo el pasado sigue presente en nuestras vidas ahora mismo. Entonces, la computación personal cambió para siempre la forma en que trabajamos. Aprendemos y nos conectamos, ¿eh, Juan? ¿O no? No estamos hablando solo de avances Totalmente. técnicos, sino de una revolución que llevó la tecnología de las oficinas y los laboratorios directamente a las casas, transformando la vida cotidiana. Totalmente, ¿Qué dices tú? totalmente, Tony. La verdad es que la aparición de este tipo de dispositivos, como el Commodore 64 y sistemas también como Windows 95, ¿no? Pues marcaron un antes y un después. Yo digo, estos avances, la verdad es que no solo acercaron la tecnología a las personas comunes, sino que también sentaron las bases para la sociedad digital en la que estamos metidos hoy en día, vamos. Juan, entonces, ¿qué te parece si ya que hemos nombrado tanto el Commodore, empezamos con el Commodore 64? Pero la pregunta primero, ¿tú lo tuviste? Yo no lo tuve. ¿Tú no? No lo tuve, no. Yo tampoco. Yo recuerdo del Commodore lo tengo de un primo que me acuerdo Sí. que lo tenía, que venía con unas teclas de plástico, era como un tecladito, pero unas teclas de plástico como de goma blanda que tú ibas pulsando ahí. Sí, Y bueno, yo viví con él, pero no, la verdad es que no lo tuve. yo era muy pequeño. Pues tú sabías que este ordenador se lanzó en 1982, yo ni nacía, que yo nací en el 85, y que permitió a millones de familias que tuvieran acceso a la informática, porque, no era solo un dispositivo, era una herramienta para aprender, crear y entretenerse. A ver, yo ya había nacido hace unos años, en el 80, en el 82 ya tenía unos añitos. Sí, la verdad es que además tenía un precio súper asequible y sus capacidades técnicas eran impresionantes para la época de aquella época, claro, de los años 80. El Commodore 64 además no solo popularizó la computación, sino que también inspiró
a una generación de desarrolladores. Lo cierto es que fue una verdadera democratización tecnológica, fue brutal. Sí, y luego, bueno, hay que tener en cuenta que también años más tarde llegamos a los sistemas operativos, o sea, MS2, que en los 80 hizo que la informática fuera eficiente y funcional. Sí. Mientras que, por ejemplo, el Windows, por poner un ejemplo, el Windows 95 lo cambió todo al introducir una interfaz gráfica, que pasábamos de escribir en comandos a ver que Una podías mover un revolución. ratón y, bueno, usar un ordenador sin necesidad de ser un experto. La verdad es que fue una revolución, Tony. Por ejemplo, a ver, mira, te pongo un ejemplo. El Commodore 64 se destacaba por capacidades gráficas, es decir, tenía un chip con una resolución, alucina, de 320 x 200 y un soporte de 16 colores. Y en sonido tenía 3 canales de audio y modulación avanzada, vamos, que era algo revolucionario en su momento. Además fue un portal al mundo de la programación básica, permitiendo a los usuarios crear sus propios programas y experimentar con el software, vamos. Bueno, y hay que tener en cuenta que el Windows 95, aparte de que fuera una revolución, también hizo que la informática fuera accesible. Introdujo características como el menú de inicio, la barra de tareas, claro. Y que simplificaron la experiencia de usuario. Además, allanó el camino porque las tecnologías que usábamos hoy en día, como los sistemas multitarea, por ejemplo. Sí, aparte, no podemos olvidar que estas innovaciones no solo se limitaron al trabajo, Tony. El Commodore 64, por ejemplo, fue una plataforma clave para los videojuegos clásicos. Y te voy a poner un ejemplo, de Last Ninja. Ese videojuego, cuando era pequeño, la verdad es que me acuerdo un montón de él. Mientras que en el Windows 95 revolucionó la forma en que interactuamos con programas de oficina y con Internet, con la conectividad a Internet. Bueno, yo del Windows 95 tampoco lo llegué a tener en mi casa cuando salió, pero sí, el mismo primo tenía Windows 95 y me acuerdo de un juego que le regalaron el Día de Reyes, que fue el famoso el Maniac Mansion, ese juego de... Sí. Eso. Yo sí que lo llegué a tocar. Dime, Juan. No, que el Windows 95 sí que lo llegué a tocar, sí. Era desesperante, pero en aquella época era brutal, vamos. Bueno, ¿y tú te acuerdas cuánto costaba un ordenador de aquella época? O sea, ¿qué precio tenía? Porque yo no tengo una noción clara. O sea, puedo decir un precio, pero ¿cuánto costaba un ordenador en aquella época? Por el 90, por el 85, 90. Pues si quieres que te diga la verdad, no lo sé. ¿eh? No lo sé porque mi hermana tenía el 95, el Windows 95, y lo tenía en un portátil súper antiguo, ¿no? No lo sé, pero supongo que los precios han bajado una barbaridad. A comparación. Porque claro. Te va a parecer gracioso, pero yo mi primer ordenador nos lo regalaron con una enciclopedia. No sé si en aquella época, no sé si te acuerdas, que llegaban gente a las puertas de las casas en España y te ofrecían unas enciclopedias, y a cambio de comprar la enciclopedia, que la pagabas a plazos, que era muy curioso, que te venían a cobrar a la puerta. Lo hice. ¿Ves? Y te regalaban algo. Normalmente era una máquina de escribir. Bueno, pues en mi época fue un ordenador con pantalla de tubo, pero el ordenador, para iniciarlo, y me acuerdo perfectamente, tenía de estos discos blandos grandes que se llamaba, uno era Pipe. Entonces tú tenías que con MS2, con comando, poner Pipe, ahí se iniciaba, y lo más que podías hacer era escribir y jugar al block, uno de un Tetris tridimensional, y nada más. Eso era lo que había. Yo no me acuerdo, porque aquí como eran pesetas, la verdad es que no lo recuerdo. No recuerdo yo el precio que tenía, ¿no? Pero me acuerdo de los discos que habían, que eran discos de 5, que no sé, eran 5,4, 5 pulgadas, no me acuerdo. Ahora no lo recuerdo bien, porque eran unos disquetes impresionantemente grandes, vamos. Pero siguiendo un poco al hilo, y esto de unir lo retro con lo moderno, ¿tú sabías que lanzaron una versión remasterizada del Commodore 64 que se llamaba C64 Mini? Sí. Y este dispositivo venía con los juegos preinstalados y un diseño que, a ver, para los que son fanáticos del retro, pues les despierta cierta nostalgia, ¿no? Pues sí, Tony, sí. Además, pero yo creo que lo más interesante es que no se trata solo de nostalgia, ¿no? Sino que también es una herramienta educativa, ¿no? Para quienes quieren aprender los fundamentos de la programación, ¿no? Es lo básico. ¿Y qué me dices de lo del Windows 95 en 2005?
Pues increíble pero cierto. A ver, el Windows 95 ha sido emulado en navegadores web. De hecho el otro día estuve en una página emulando un Windows 95 porque hay páginas para emularlo. Y la verdad es que me tiró para el pasado, ¿no? Pero esto no es oficial de Microsoft, ¿no? No, esto es... no. Son páginas que tienen diferentes Windows, etcétera, ¿no? Y aparte los puedes usar como si estuvieras en los años 80, vamos. Completo. O sea, esto demuestra Exacto. que la tecnología del pasado sigue inspirando la creatividad. Sí, aparte serán páginas que entran bastante gente, ¿eh? Aparte, totalmente completo, con el famoso menú de inicio, juegos clásicos como el solitario, bueno, todo esto, vamos. Pues de esto de la creatividad, muchos programas educativos han comenzado a incluir ordenadores retro o computadoras retro como parte de sus currículums. Escuelas, por ejemplo, colegios en Europa están enseñando fundamentos de programación usando dispositivos clásicos como, no sé, el ZX Spectrum o, por supuesto, el Commodore, ¿no? Qué recuerdos. La verdad es que sí, es una forma, vamos, el ZX Spectrum, me acuerdo, ese sí que lo recuerdo bien. Ese lo tuviste. Es una forma, no, mi padre nunca quiso comprármelo. Curioso, ¿eh? Curioso, se lo pedí, pero nunca me lo quiso comprar. La verdad es que es una forma genial de conectar a las nuevas generaciones, con las raíces de la informática. Además, tú sabías una cosa, Tony, ¿sabías que aunque no fue un simulador espacial en el sentido profesional de la NASA, sí que tuvo un impacto en el desarrollo del software relacionado con el espacio? Y eso que no era lo más avanzado técnicamente, ayudó a perfeccionar maniobras orbitales en los años 80, ¿eh? O sea que el Commodore. Juan, tú siempre sorprendiendo con las noticias, ¿eh? O sea, una computadora doméstica jugando un papel en la carrera espacial. Eso es sí, tuvo su impacto, ¿eh? Pero esta es mejor, ya que hablamos del Windows 95. ¿Tú te acuerdas del lanzamiento del Windows 95? Sí. Que Sí. Microsoft contrató a los Rolling Stone y usaron Start Me Up como tema oficial, y además que fue un evento masivo. En marcha. Incluyó anuncios en televisión, que ahora hoy es impensable ver que te anuncien un sistema operativo. ¿Tú te imaginas que anunciaran Linux en Antena 3 o en cualquier canal nacional de cualquier país para que tenéis? Eso sería la leche, vamos. Si quieres que te conteste, no me lo imagino. Directamente. No te lo imagino. Pero antes era así, ¿eh? O sea, a ver, en aquella época fue un fenómeno, vamos, un fenómeno cultural, vamos. Era como si todo el mundo quisiera experimentar eso, el futuro. Bueno, para los que nos escuchen fuera de España, en España había dos tiendas muy importantes. Una de ellas sigue existiendo, que es el Corte Inglés, y otra era Galerías Preciado. Yo recuerdo en el Corte Inglés, el más próximo a mi ciudad, que cuando ibas a ver los ordenadores había como una especie de habitáculo, de sala entera de ordenadores anunciándote el Windows, el compra del Windows, y eso duró varios años. No solo, o sea, empezaría con el Windows 95, pero yo lo recuerdo hasta el Windows XP o el Windows 7 incluso, que hacían como unas campañas especiales. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Además, a ver, aunque no todos los desarrolladores comenzaron literalmente en garajes, tipo Steve Jobs y compañía, la verdad es que el Commodore 64 permitió que muchos jóvenes programadores crearan videojuegos icónicos desde entornos informales, vamos, en sus propias casas, ¿no? Por ejemplo, mientras el legendario juego de simulación espacial Elite fue creado en el 84 para la computación BBC Micro y la Acorn Electron, etcétera, ¿no? No fue desarrollado directamente en el Commodore 64, fue adaptado para esta plataforma, como también al ZX Spectrum, al Astra, mostrando pues eso, su capacidad de innovación, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que esto jugó un papel muy importante, ¿no?, para la democratización del desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, como nombré antes, títulos como el Maniac Mansion, aunque desarrollados inicialmente por estudios establecidos como Lucasfilm Games, tuvieron versiones adaptadas en el Commodore 64 que aprovecharon su popularidad. Sí, no, aparte
que este ordenador pues no solo impulsó carreras profesionales, ¿no? Sino que también fue un ejemplo temprano de cómo las herramientas accesibles podían transformar industrias enteras. O sea, fue una plataforma clave, vamos, en la creación de comunidades, pues alrededor del desarrollo de los videojuegos, ¿no? Que en aquellos momentos estaban empezando. O sea, que no nos cabe ya duda ninguna que el Commodore 64 marcó una época. Eso está claro. Desde programadores novatos hasta futuros líderes en la industria del gaming. Bueno, hoy gaming, antes eran videojuegos, hoy ya hoy usamos gaming. Gaming. Yo creo que esta máquina mostró cómo la tecnología no solo conecta, sino que también inspira creatividad y pasión. Que esto es una de las cosas que este podcast es lo que queremos que vea la gente, ¿no? Que como del pasado vamos trayendo cosas que han afectado al futuro de hoy. Exacto. ¿No? Exacto. Aparte, estoy totalmente de acuerdo. Y lo mejor es que el espíritu de innovación definió dispositivos como este, ¿no? Como el que estamos hablando de Commodore 64 y de sistemas como Windows 95, que sigue vivo, inspirando todavía a las nuevas generaciones de creadores, ¿no? Y soñadores, que los hay. Bueno, está claro que la computación personal no es solo un capítulo en la historia de la tecnología, es el fundamento, ¿no? Sobre el que se construyó el mundo digital de hoy. Sin estos avances no estaríamos donde estamos ahora, Juan. Que va, ni muchísimo menos, vamos. Ni muchísimo menos. Además, es cierto, Tony, que dispositivos icónicos como el Walkman, ¿te acuerdas del Walkman? Sí. Y consolas como el Atari 2600 no solo definieron generaciones, sino que además también cambiaron por completo cómo interactuamos con el ocio, ¿no? Eso fue totalmente el principio. Lo cierto es que es increíble ver cómo estas innovaciones sembraron las semillas de las plataformas y gadgets que usamos hoy en día. Bueno, Juan, entonces hemos visto cómo la computación personal revolucionó nuestras vidas, llevando tecnología potente y accesible directamente a nuestros hogares. Pero, Juan, hay otra área de los avances tecnológicos que crearon un impacto. Como bien has dicho tú antes, la Atari, el Walkman. Entonces, así que vamos a indagar un poquito más en el tema ese. Entonces, la música y el entretenimiento siempre ha sido reflejo de la tecnología. Tanto del tiempo de ahora como el tiempo hace 50 años. Desde el Walkman de Sony, que dijiste tú antes, hasta el Atari 2600, estos avances no solo cambiaron cómo disfrutamos de nuestro ocio, sino que también dejaron huella cultural imborrable. ¿Qué piensas tú, Juan? Pues que es fascinante, vamos, Tony. A ver, dispositivos como el Walkman pues personalizaron la música permitiendo que cada persona, que eso ya era muy importante antes, ahora lo tenemos como hecho ya, ¿no? Pero antes cada persona creara su propio universo sonoro. En el caso de Atari 2600, lanzada en el 77, que ya son unos cuantos años, pues llevó la manija de los videojuegos de los salones arcade directamente a nuestras salas de estar, ¿no? A nuestro comedor. Ambas, la verdad es que cambiaron las reglas del juego. A ver, mira, ahora, como ejemplo te voy a decir unos juegos. Acuérdate de los emblemáticos Space Invader y Pac-Man, ¿eh? Que yo creo que eso sí que se acordará todo el mundo, vamos. ¿Quién no jugó al Pac-Man? Vamos, es que todos. El que no juega al Pac-Man no ha vivido en este planeta. Y el Space Invader creo que todavía va por ahí dando vueltas, ¿eh? También. De hecho, creo hay una película también que sale ese Space Invader. Creo que sí. Pixel, ¿no? Se llama, que hacen como los píxeles que sale este actor, ahora no recuerdo el nombre. Pero hablando un poco del Walkman, y esta es una pregunta para ti, Juan. ¿Tú eras de los que cogías los casetes y grababas de la radio canciones? Sí. tengo que reconocerlo. Bueno, y para reutilizar la cinta había que ponerle un cachito de papel metido arriba para que pues, se pudiera regrabar. Sí, lo que pasa es que esas cintas de cassette, esas cintas tenían una lengüeta que normalmente para no borrarlas, la lengüeta la quitabas, ¿no? La rompías. Y claro, si tenías que volver a grabar, tenías que meter lo que dices tú, un celo o algo de esto, ¿no? Para volver a grabar. Sí, madre mía, lo utilizaba un montón. Pues ya que hablaste del Walkman, vamos, Walkman, porque Walkman es de Sony, o sea, la palabra Walkman es patentada por Sony. Pues se lanzó allá por el 1979. O sea que tú ya habías nacido. Ya había nacido, ya.
había nacido. Era Y pequeño, el pero había Atari, nacido. y el Atari 2 años antes, en el 77. O sea que Sí. mientras el Walkman hacía que la música fuera portátil y personal, la Atari introdujo a millones de personas en el mundo de los videojuegos en casa. Por cierto, yo tuve un Atari que trajo mi tío de Canarias, pero una Atari falsa. Y hace unos años, viendo un canal de YouTube, la vendían en una tienda de Zaragoza. La Toma ya. mismita que tuve yo. La Sí, mismita que sí. tuve yo. Sí. Entonces, estos dispositivos fueron mucho más que tecnología. O sea, yo creo que fueron las puertas a unas experiencias que te cagas, hablando así un poquito mal. Sí, la verdad es que, a ver, antes del Walkman la música era pues lo típico, ¿no? La típica experiencia compartida a través de radios, los famosos tocadiscos, que todavía tengo uno en casa, ojo. Pero vamos, que el Walkman era pequeñito, permitió que cada persona eligiera su propia banda sonora, se grababan las cintas cassette, como hemos dicho. Algo que sigue siendo un concepto clave, ¿no? En cómo escuchamos la música hoy en día, de una forma diferente, pero prácticamente igual, ¿no? En ese aspecto. Además, por otro lado, el Atari rompió la barrera entre los juegos arcade y el entretenimiento, como he dicho antes, en casa, ¿no? En nuestro salón de casa. Además, date cuenta una cosa, Tony, el Walkman no solo era portátil, sino que además también ofrecía pues la calidad de sonido impresionante, pero para aquella época, claro, ahora mismo pues se nota, ¿no? Si tienes un Walkman y le metes una cinta cassette, pues notas la diferencia de hoy en día, ¿no? Pero en aquella época era algo sublime, ¿no? Además, impulsó la creación de cintas personalizadas, como hemos comentado, ¿no? Las famosas cintas de cassette, ¿no? Y fueron una especie de precursor de las listas de reproducción digitales, ¿no? Que tanto estamos usando hoy en día. Está claro, o sea, las cintas en aquel momento, después ya cuando avanzó un poco más al CD, que metías Era el una CD innovación. y buscabas ya buscabas el Discman ese que te reproducía Discman. MP3 para poder grabar en el ordenador, o sea, todas esas cosas. Sí, Pero a sí, mí que sí. me gusta un poquito más el tema de las consolas, Mm. hay que decir que el Atari 2600 realmente fue el concepto de Sí. videoconsola que tenemos, el que entró en las casas, porque claro, decíamos el Commodore antes que sí tenía juegos, tal, pero realmente el concepto videoconsola fue la Atari, la primera, Sí, sí, sí. ¿no? Que introdujo, o sea, se introdujo el modelo de cartuchos intercambiables, que esto, Ujú. y esto además permitió el cambiar los juegos, ¿no? Si un vecino tenía un juego, te daba otro juego, no sé, algo revolucionario en su momento. Sí. Hay que tener en cuenta, estamos hablando de hace 50 años, prácticamente. Mía, 50 años. La verdad es que sí que es importante destacar que todos estos dispositivos, Tony, la verdad es que no solo fueron herramientas de ocio, ¿no? Sino que también fueron catalizadores de culturas enteras, más en aquella época, ¿no? La gente conectaba, compartía, competía, se sentaron las bases de comunidades que hoy existen, ¿no? Se persisten hoy en día en los espacios digitales. Sí, y yo te voy a ser sincero, yo echo de menos a veces estas cosas antiguas, o sea, lo rudimentario, lo que era que tú tenías tus CDs, tus cintas o tus videojuegos, porque ahora creo que está todo tan globalizado, tan accesible, que ya nada te tiene gracia. O sea, yo me acuerdo antes que veías un videojuego, por ejemplo, o un disco, vamos a poner una cinta de cassette, que un cantante sacaba un cassette y era la única forma de acceder a ese cantante. Hoy en día ya tiene Instagram, ya tiene Facebook, ya no hay gracia. Yo, antes de seguir, quiero que el otro día estaba hablando con mi madre de una anécdota. Sí. Yo me acuerdo cuando era pequeño, a mí me gustaba mucho una serie que daban en televisión, ¿no? Que se llamaba Expediente X, ¿no? Uf. Y habían hecho un club de fans en el cual tú podías mandar una carta para Muy contactar fan. con los actores. Yo era muy fan, soy muy fan de la serie. Bueno, claro, en aquel momento tú solo los veías en la tele. Y aquella sensación, no sé si me explico bien, de mandar una carta a alguien tan poco accesible, era como un misterio. Te contestarán, no te contestarán. Hoy en día eso ha desaparecido. Esa ansia, esas ganas de tal, porque hoy están en lo que decía antes, en Instagram, en Facebook, los ves, o sea, puedes mucho acceso. Entonces, todas estas cosas antiguas tienen ese
como esa nostalgia, esa chispita, ¿no? De Sí. lo poco accesible. Exacto. La verdad es que es fascinante, Tony. A ver, muestra cómo, no sé, cómo las empresas están encontrando formas de revivir lo retro otra vez, ¿no? Dándole, pues eso, un nuevo lugar, ¿no? En el mercado actual de hoy en día, ¿no? Además, Pues tú, sí, dime. dime. Pues hablando de nostalgia, te voy a comentar una cosa. El Atari se lanzó en el 2021, fue una edición especial llamada Atari VCS. Y es una consola que mezcla juegos clásicos con funciones modernas como el streaming y la emulación, ¿no? O sea, Casi me la compro. Casi me la compro. ¿Ah, sí? Pero no me la compré. Pues espérate No, que en el 2023 lanzaron otro remake, ¿eh? Otro remake pero oficial, fabricado por PlayOn, que fue la PlayOn Atari 2600 Plus. O sea, es que Bueno, no paran de sacar cosas. Ya te digo, estoy Pues hablando tú hace 2 años. supiste lo del 40 aniversario de Sony, Sí. Ujú. que incluye el diseño retro y compatibilidad con casetes y archivos digitales. Sí, O sí, sea, sí. eso, nostalgia y modernidad. Sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, a ver, esto es un gran ejemplo de lo que yo te decía antes, ¿no? Lo retro puede adaptarse a las necesidades tecnológicas de hoy, sin perder la esencia. Y además, lo que tú has comentado, ¿no? Que en algunas escuelas pues se están usando dispositivos, ¿no? Como el Wallman y el Atari 2600, ¿no? Para enseñar a los estudiantes, ¿no? La evolución de la misma tecnología. La verdad es que es una forma Hombre, de conectar con el pasado, con el presente, ¿no? es que hay gente que nace hoy y desconoce todo lo anterior. Sí. Hay gente que no conoce a Super Mario Bros., por ejemplo. o los juegos de videoconsola. Hoy, A mí me da morriña, ¿eh? A mí todo eso me da mucha morriña. De hecho, aún tengo un montón de cintas de cassette, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de los Wallman, ¿eh? No las ya tiro, que, me dan pena, tío. ya que hablabas del Wallman, ¿tú sabías que el Wallman casi no se lanza? O sea, casi no sale al mercado. Los ejecutivos de Sony Ya. pensaban que nadie querría Mm. un reproductor sin radio. O sea, claro, todo el mundo usaba la radio en aquella época. Pero Akio Morita, el cofundador de Sony, insistió en lanzarlo. Y ahora sabemos que su idea fue un éxito rotundo. Claro, se arriesgó. Se arriesgó. Claro. La verdad que si no te arriesgas no tiras para adelante. Y tuvo una idea genial, vamos. Y ahora voy a contar una de... Ya que hablamos de Atari, como no, esta anécdota hay que contarla. ¿Tú recuerdas que para Atari salió un cartucho de T, el extraterrestre? Mucho de té. Bueno, esto fue considerado el mayor fracaso de la historia de los videojuegos. Sí. Y se dice que terminaron enterrando miles de copias en un vertedero. Y además, años después, arqueólogos de la tecnología, los famosos arqueólogos que siempre hay por ahí de la tecnología, desenterraron los cartuchos y los han convertido en piezas de colección, ojo, ¿eh? Así que algo que comenzó como un fracaso, pues ha terminado, pues eso, como una leyenda urbana, pero confirmada además, Tony. Ostras, pero y como dato curioso también, el Wallman se convirtió en un símbolo global durante las Olimpiadas de Los Ángeles del 84. Yo no había nacido. Ahí Juan es el que... Por eso Juan es mi compañero, que tiene más años que yo, confirma datos antes del 85. Pues los atletas usaban para concentrarse antes de las competencias, convirtiéndolo en un accesorio de moda. Vamos, la moda ya empezaba hace 40 años. Yo, si quieres, de verdad te lo digo porque yo siempre he seguido las Olimpiadas, siempre me han gustado, la verdad que siempre. Y yo que eso lo recuerdo, yo que eso del Wallman con los atletas lo recuerdo, de verdad, ¿eh? No va de broma, eso sí que lo recuerdo, sí. Yo mi primer Wallman que tuve, me lo regalaron por unos reyes y no me gustaba la tapa de fuera. Y en aquel tiempo mi madre me compraba una revista que había, se llamaba Hobby Consolas, muy conocida en España. Y me acuerdo que regalaban una pegatina de Super Mario Bros. Que era holográfica. Y yo me acuerdo que se la pegué a la tapa del Wallman para que no se viera tan feo, porque no me gustaba. A mí lo que me pasaba es que me cargaba siempre la tapa, tío. La abría demasiado y como solo que había que meter la cinta de cassette o luego ya fueron los CDs, pero bueno, eso ya fue posterior, ¿no? Bueno, no, pero es que en los Wallman sí. También hubo evolución, Hmm. porque acuérdate que
¿quién no quería el Walkman que tenía autorreverse para cinta, que se rebobinaba sola o daba la vuelta a la cinta? Cuidado, ¿eh? Pues nada, pues ¿qué más decir? Lo que hemos visto como el Walkman y el Atari no solo transforman la forma en que escuchamos música o jugamos videojuegos, sino que yo creo que cambiaron profundamente nuestra relación con el ocio. Sí, yo creo que eso es lo más importante, Tony. Además, estos avances marcaron el inicio de la era en la que cada vez somos más protagonistas de nuestro entretenimiento, ¿no? La posibilidad de llevar tus canciones favoritas o tus juegos a cualquier lugar, bueno, creo algo más grande que tecnología. Aparte, creo comunidades y creo culturas que hoy por hoy todavía siguen vivas. Pues, y aunque estos dispositivos fueron innovadores en su época, su verdadera magia fue convertir el entretenimiento en algo personal y a la vez universal. Porque hasta ese momento, ¿dónde se escuchaba música solamente? ¿O dónde se jugaba? Tenías que ir a un recreativo. Exacto. O escuchar música por la radio o por la televisión. Los famosos recreativos, sí, señor. Y esto lo hizo que tú en tu casa pudieras jugar a tus videojuegos y que tú te pudieras escuchar la música por todas partes. Bueno, Juan, entonces, esto nos lleva a pensar, ¿no? Si estos avances definieron cómo nos relacionamos con la música y el entretenimiento, ¿qué hay de las tecnologías que transforman nuestra vida diaria, no? Pues la verdad es que esa es una gran pregunta, Tony, porque mientras hablamos de estos gadgets icónicos, ¿no? Hay innovaciones que han cambiado la forma en que hacemos las tareas cotidianas, como la forma en que encendemos las luces, cocinamos o incluso pues cómo hacemos ejercicio. Avances que, aunque no siempre estén en el centro de atención, son indispensables en nuestro día a día, ¿no? Hombre, Juanjo, y eso exactamente es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Las innovaciones cotidianas. Desde dispositivos domésticos inteligentes, de estos que me gustan a mí, que se hacen así con las palmas, se enciende la luz, y vamos a sumergirnos en la tecnología que se ha traído en cada rincón de nuestras vidas, muchas veces sin que lo notemos. Venga, va, pues vamos para allá. Vamos a descubrir cómo esas pequeñas maravillas tecnológicas están redefiniendo lo que significa vivir en un mundo interconectado. Bueno, entonces, cuando pensamos en tecnología, solemos imaginar, y nos pasa a todos, grandes inventos, ¿no? Momentos icónicos. Pero, Juan, ¿qué pasa con esas pequeñas cositas, esas innovaciones que han transformado nuestro día a día sin que nos demos cuenta? ¿No crees que merecen un lugar especial? Totalmente, Tony. A ver, desde dispositivos domésticos inteligentes, como son, te puedo decir, asistentes de voz, termostatos inteligentes, bombillas inteligentes, etcétera, ¿no? Hasta aplicaciones que nos hacen la vida pues mucho más fácil, ¿no? La verdad es que estas pequeñas maravillas tecnológicas han redefinido cómo interactuamos con nuestro entorno. Su impacto, aunque silencioso, que eso es muy importante decirlo, es profundo y constante. Bueno, ahora vamos a decir unas poquitas marcas, porque hay que poner ejemplos, pero venga, por ejemplo, empresas como Philips, ¿no? Con su línea de iluminación inteligente web, y Nest, con sus termostatos conectados, han revolucionado nuestras casas, porque ¿quién iba a pensar que podríamos controlar las luces, las temperaturas e incluso hacer un café como la Nespresso, por ejemplo, la Nespresso Vertuo, que tú la conectas o con la voz del móvil y ya te hace un café? O sea, eso se lo dices a mi abuelo y se tira por la ventana. La verdad es que es flipante. Aparte, no solo en casa, Tony, tecnologías como los wearables, o sea, los dispositivos portátiles, como Fitbit, los Apple Watch, pues han democratizado el monitoreo de salud, ¿no? A ver, mira, permiten medir pasos, frecuencia cardíaca, patrones de sueño, ayudándonos a ser, pues eso, más organizados y conscientes de nuestro bienestar, ¿no? Además, también te digo que empresas como Samsung están desarrollando refrigeradores inteligentes, que no solo te muestran lo que tienen dentro, ojo, sino que también sugieren recetas basadas en los ingredientes disponibles, ¿no? que hay. Incluyen también, pues, si te conectas a la plataforma SmartThings, pues puede controlar otros dispositivos inteligentes también que tienes en el hogar. Vamos, que la tecnología de hoy en día, la cotidiana, más que tecnología, la tecnología cotidiana ya no es un lujo, es una extensión práctica, ¿no? de nuestras capacidades humanas. Bueno, yo recuerdo
cuando yo conocí el primer sistema de iluminación inteligente en una Sí. casa, aquello era increíble. O sea, tú podías apagar las luces, que se apagaran solas automáticamente cuando uno salía, Mm, y eso era un ahorro de energía. Sino que, y también te hace una cosa, que mm, eh, cuando tú no estabas en casa, al mm, encenderse, te podías ir de vacaciones y las luces como se encendían exacto. cuando a cierta hora, hacía que gente que pensaran los que estaban fuera, si te querían entrar a los, como digo yo, los dueños de lo ajeno, pensaban que había gente en casa. Sí, sí, la verdad es que sí, Tony. Y aparte no olvidemos las aplicaciones de uso diario, ¿no? Como, bueno, todos estamos ya muy familiarizados con el Google Calendar, para la planificación, hasta el MyFitnessPal, para el seguimiento de dietas. No sé, estas tecnologías la verdad es que se han vuelto indispensables, ¿no?, en nuestro día a día. Aparte de que cada pequeño avance ayuda a optimizar nuestro tiempo y nos da el control sobre aspectos de nuestras vidas que antes dependían, pues eso, ¿no?, del esfuerzo manual. Totalmente. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Los sistemas de iluminación inteligente como los de Philips Hue o Leaf no solo permitieron ahorrar energía, ¿no?, sino que también crearon ese tipo de ambientes personalizados según las preferencias de cada uno, ¿sabes? Como por ejemplo, no sé, imagínate, Tony, que llegues a casa y que después de estar un día largo de trabajo, que hayas hecho, estés, no sé, todo el día fuera de casa, ¿no?, y que entres en casa y que las luces se atenúen, ¿no? Automáticamente mientras suena esa musiquilla de playlist favorita de Jazz Fusion o de algo de eso, ¿no? La verdad es que eso es flipante. Además, empresas como Xiaomi están liderando, ¿no?, el mercado de dispositivos asequibles, ¿no?, que integran cámaras de seguridad, aspiradoras robóticas, sensores de movimiento, todo controlado desde una sola aplicación. Tú imagínate. Es impresionante. ¿Y qué me dices de Alexa o Siri de Apple, ¿no? Ya. Por ejemplo, Buah. es un simple comando de voz. O sea, tú le dices, Alexa, apágame las luces, ajustame el termostato, o incluso recuérdame la lista de la compra. Por Exacto, ejemplo, exacto. Amazon Sí. creo que hay un paso más allá, ¿no? Con Alexa War, ¿no? Alexa Que Ward. detecta sonidos Mm. como cristales rotos para alertar a posibles Sí, sí. emergencias. O sea, Sí. increíble. Sí, además, ya te digo, Tony, que estas tecnologías pues encuentran usos prácticos en tareas mucho más simples, ¿no? Como eso, pues eso, planificar tu lista de supermercado, ¿no? Además, te cuenta que empresas como LG, Miele o los propios Samsung, que hemos comentado antes, están desarrollando electrodomésticos que se comunican entre sí. A ver, te pongo un ejemplo. Su lavadora puede enviar notificaciones al teléfono. Cuando termina el ciclo, o el horno inteligente pues puede precalentarse automáticamente según la receta que elijas en la misma aplicación, ¿eh? Ojo, en la misma aplicación. O sea, no hace falta ni que estés en casa, vamos. Bueno, y no hay que olvidarse de las innovaciones que están en camino, porque, por ejemplo, una subsidiaria de Google que se llama Waymo Guaymo. está desarrollando vehículos autónomos que podrían integrarse en rutinas diarias en un futuro no muy cercano. Perdón, no muy cercano, no, un futuro cercano. Cercano, los tenemos aquí ya. Cercano. Si es que los tenemos aquí ya. Imagínate un coche que te recoge en casa, te lleva al trabajo y él se aparca solo mientras tú te vas a tomar un café. O sea, estas tecnologías yo creo que no solo prometen comodidad, sino que también un impacto positivo, ¿no?, a la sostenibilidad, que es tanto que preocupa ahora, ¿no? Sí, Y sobre todo la seguridad vial. sí. Sí, lo cierto es que eso es muy importante, eso sí que es verdad. Y aparte que esto, lo que hablábamos Sí. antes de las casas inteligentes, ya no solo para los techis, ¿no?, los tecnológicos, porque hay un informe reciente, más del 60% de los hogares de América Latina han integrado al menos un dispositivo inteligente en su rutina diaria. O sea, eso es una Un revolución, porque, 60%. Uf. o sea, que uno, y habrá familias que igual tengan todo, ¿no? Sí, exacto. Aparte, es que esto está impulsando, Tony, impulsado por la accesibilidad, ¿no? Los dispositivos son más económicos también. Cada vez hay más gente que lo puede comprar, gracias, que se puede comprar esto. Y aparte son facilísimos de usar, lo que abre pues eso, una puerta a que la gente lo compre masivamente, ¿no? Además, un estudio reciente, te voy a comentar, que muestra que los wearables, o sea, los dispositivos portátiles, creo que lo pronuncio bien,
como los relojes inteligentes, bandas fitness y eso, han ayudado a millones de personas a monitorear su actividad física. Y bueno, y por ende también a, pues a eso, a prevenir problemas, ¿no?, de salud graves. Bueno, esto es un ejemplo de que la tecnología, obviamente, salva vidas, o sea, puede salvar vidas, además de Sí. simplificar tareas. Las aplicaciones de planificación y los dispositivos domésticos conectados están tan avanzados que ahora podemos programar hasta la comida. Bueno, Juan, pues eso, lo que hablamos, las aplicaciones de planificación y los dispositivos domésticos conectados están tan avanzados que ahora podemos programar hasta la comida. Imagínate Sí. que tu nevera haga automáticamente la lista de la compra, que creo que ya la hacen, ¿eh? La Creo ver- que ya la hacen. Sí, la verdad es que es el futuro que ya estamos viviendo, Tony. O sea, pequeñas innovaciones que marcan, pues eso, una gran diferencia, ¿no? A ver, una anécdota de estas de las tuyas. A ver, cuéntanos alguna anécdota, que yo sé que tú sabes. Pues mira, Tony, ¿sabías que los primeros sistemas de iluminación inteligente se inspiraron, ojo, ojo que voy, se inspiraron en el funcionamiento de los semáforos? Se desarrollaron con la idea de optimizar la energía y brindar más comodidad, ¿eh?, a los Ostras, semáforos. ¿en serio con los semáforos? Sí, sí. Madre mía. Pues mira, yo esto de las neveras que me causa una historia interesante. Los primeros intentos de neveras inteligentes incluían sensores que aprendían sobre los hábitos alimenticios de sus usuarios. Ujú, Cuidado, ¿eh? ujú. Bueno, aunque fallaron en la precisión, obviamente, porque que Bueno. una nevera te diga lo que comes o no comes, pero marcaron el inicio, ¿no?, de la tecnología conectada con los electrodomésticos. Sí, además, que eso demuestra que incluso en los primeros pasos en la tecnología cotidiana, pues al final tiene un impacto duradero y lo estamos viviendo ahora mismo, Tony. Además, ¿qué decir tiene que los wearables o dispositivos ¿Te gustó eso, eh? ¿Te portátiles? gustó lo de los Sí, sí, wearables, eh? me gusta eso, ¿eh? Aparte te voy a decir un caso además famoso, ¿no? De un escalador que se llamaba Reinhold Messner, que supongo que mucha gente lo conocerá, que era un alpinista legendario, que de hecho fue la primera persona en ascender los 14 8000, que no es poco. Pues bueno, pues aquí el señor Messner monitoreó su frecuencia cardíaca y niveles de oxígeno usando un smartwatch mientras ascendía al Everest, ¿eh? La tecnología cotidiana, la verdad es que salvó muchas vidas en las alturas. Impresionante. Bueno, Juanjo, pues lo que hemos explorado aquí, estas pequeñas innovaciones tecnológicas, vemos que se han integrado profundamente ya en nuestras vidas. O sea, estas Mm, herramientas, aunque sí. discretas, nos brindan comodidad, seguridad y eficiencia. Además, haciendo las rutinas que sean más llevaderas, ¿no? O sea, para el día a día. Sí, ya, Tony, además es que la tecnología cotidiana no siempre recibe la atención que se merece, ¿eh? Pero su Ah, no, impacto, esto está claro. exacto, su impacto no puede subestimarse. Es como, pues eso, pues un compañero silencioso que siempre está ahí para ayudarnos, ¿no? Y aparte esto nos da que pensar, ¿no? Ahora, porque si estas pequeñas innovaciones han cambiado tanto nuestras vidas, ¿qué podemos esperar de las grandes transformaciones tecnológicas, ¿no?, que están ya, como quien dice, a la puerta, llamando a la puerta, ¿no? Pues sí, Tony, esa es la pregunta, esa es la gran pregunta. Tecnologías como la IA, que a mí es un tema que me apasiona, como la inteligencia artificial, la Lo robótica sé. avanzada y el Internet de las cosas, pues que están revolucionando y evolucionando a pasos agigantados, ¿eh? A ver, que lo que hoy parece ciencia, pues... Pero no. podemos hacer, vamos a mirar al futuro, ¿no? Juan, ¿qué te parece? Porque Por mí, genial. si bien hemos dicho antes, ¿no?, como la tecnología cotidiana ha mejorado nuestras vidas y las innovaciones que están ya ahí en el horizonte y que prometen Ujú. transformar por completo cómo vivimos, trabajamos y cómo nos conectamos. La verdad es que a mí es un tema que me encanta, Tony, un tema que me encanta. Tecnologías como la inteligencia artificial, eso, la robótica avanzada, el Internet de las cosas, pues es que están evolucionando muy rápido todo. El futuro no parece tan lejano, la verdad. De hecho, muchas de estas innovaciones ya están en pruebas y están listas para entrar en nuestras vidas, pues eso, en cualquier momento. Y algunas de estas áreas, que son para mí como, por ejemplo, las más emocionantes de transformación futura, como los vehículos que dijimos antes, ¿no?, los Sí. vehículos autónomos, Ujú. la inteligencia artificial que a ti bien sabemos que te gusta, pero la Sí. inteligencia artificial generativa, ¿no?
o las Sí. ciudades inteligentes, y como las empresas Tesla, o que ahora está tan en el foco, ¿no? Exacto. O Waymo, que decíamos antes, Con el o señor la Musk. propia General Motors, Sí. ¿no? Que ya están desarrollando esos coches que prometen ser totalmente autónomos, o sea, Ujú. no semi, sino totalmente autónomos, ¿no? Eliminando la necesidad del conductor. Imagina cómo esto puede cambiar no solo el transporte, sino también el diseño de las ciudades. Sí, claro, Tony. Además, es que no solo hablamos de transporte, hablamos de las tecnologías como 5G o la 6G que ya está en desarrollo. Hoy en día ya está en desarrollo, ¿no? Y la expansión del Internet de las cosas, pues están sentando las bases para las ciudades inteligentes, pero las ciudades en general, ¿eh? Donde todo, desde el tráfico hasta el consumo de energía, pues eso se optimiza en tiempo real, ¿no? De hecho, compañías como Siemens y Cisco están liderando iniciativas para que nuestras comunidades sean pues muchísimo más sostenibles, interconectadas además. Bueno, yo que a mí esto me gusta, esto de los coches eléctricos y todo esto, ¿eh? Pero yo creo que también debería haber un huequito para el coche de toda la vida, ¿no? Los clásicos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a olvidar de un 127, por ejemplo? o, o el famoso Renault 21, ¿no? Madre mía, O el Renault, Renault lo 19. tuve, lo ¿Quién no tuve. tuvo? Yo, ¿Cuál? ¿El el 21 o el El Renault 19? 21 lo tuve pues 20 y pico de años, ¿eh? Lo tuvo mi padre y me lo pasó a mí luego y bueno, ese coche no se rompía ni a piedras, ¿no? Tengo una anécdota de un, de un golpe, ¿no? Que tuvieron en un 600, iban 3 monjas allí al lado de mi casa. Ah, eso es muy de Y película. sí, así tal cual como la Sí, al película. 600. Y un coche se da el paso y chocó Mm, contra este 600. sí. Decirte que el otro coche era un Seat Ibiza, Mm, ya del modelo ese, el modelo que era como del año 98 por sí. ahí. El otro coche quedó que parece que pasó una locomotora por encima, y el 600 lo movieron, lo subieron encima de la acera, pero no tenía un rasguño. Sí, O no, sea no, no que me hay extraña. que ver. No me extraña. Pero bueno, y eso, siguiendo lo que tú dijiste de lo Sí, de Siemens, el 5G, la robótica está avanzando. sí, mucho. Eso lo tenemos ahí. Y como dijiste tú el otro día en tu directo, eh, ya da hasta miedo. Da hasta miedo. Por lo menos respeto da, ¿eh? Respeto da. Porque la empresa la Boston Dynamics, ¿no? Mm, Que está desarrollando los robots estos que no solo son ágiles, sino que pueden realizar tareas en entornos peligrosos, ¿no? mm, Desde zonas de desastre. O sea, yo sí. creo que estas innovaciones no solo aumentarán la seguridad, sino que también van a Sí. revolucionar la industria. O sea, eso está claro. Sí, eso es totalmente cierto, Tony. Además, por ejemplo, mira, los vehículos autónomos que están diseñados para reducir accidentes causados por errores humanos, ¿eh? Según informes recientes, se espera que estas tecnologías puedan disminuir hasta un 90%, más o menos en un futuro, las colisiones de tráfico, ¿eh? Empresas como Waymo, por ejemplo, que hemos comentado, incluso han empezado a implementar servicios de taxis sin conductor en ciudades como Phoenix y San Francisco, ¿no? Ahí en Arizona y en California, y en Jo. Estados Unidos. Y, Sí, sí. y otra cosa, porque lo de las ciudades inteligentes, Mm, hemos visto iniciativas como el proyecto el Sidewalk Toronto, donde Alphabet, la empresa matriz de Google, mm, trabajó en construir una comunidad completamente conectada. mm. Aunque el proyecto se canceló, obviamente, mostró el potencial Ya, de que tiene la tecnología para transformar la vida urbana. sí, totalmente, totalmente. Aparte, por otro lado, en robótica, date cuenta que los avances van más allá de la industria. A ver, mira, Software Robotics, por ejemplo, han creado robots como el Piper, el famoso Piper, diseñado para interactuar con personas y brindar asistencia en tiendas y hospitales. O, por ejemplo, la empresa Figure AI, con el robot Figure el 02, que es un robot humanoide, que es capaz de reconocer objetos, recoger la compra, gracias a su cerebro. Y en China, por ponerte más ejemplos, tenemos la empresa Unitree Robotics, con sus robots humanoides, el Unitree G1, que es un poquito más pequeño, y el H1, que son, de verdad que si los ves, extremadamente reales, ¿eh? Todo esto es que es un claro ejemplo de cómo la robótica también puede tener aplicaciones sociales, ¿no? También. ¿Y qué me dices de la impresión 3D? ¿No? Que eso sí que está revolucionando la industria. Pero, por ejemplo, en la medicina, Sí. ¿no? Como la empresa está la Fórmulas,
que está imprimiendo Sí, prótesis las personalizadas y partes del cuerpo humano, lo que podría transformar el futuro de la salud. Por Mm, ejemplo, mira a mi madre, que está operada de la rodilla, capaz de le impriman una rodilla nueva. mm. Sí, no, eso está claro, Tony. Además, Y además, sí, dime, no, dime, dime. sigue tú. No, Te te he decía cortado. que, según un informe reciente, Mm, se espera que para el 2030 haya ya más de 60 millones de vehículos autónomos Uf, qué circulando a miedo. nivel mundial con China y Estados Unidos y Europa. O sea, liderando el camino Uf, qué miedo, Europa, ¿no? qué miedo. A mí eso, la O verdad es que China. me da. ¿Qué dices tú? Yo creo que China. Yo creo que China va a liderar China. el camino. Yo creo que completamente. Creo. Estoy casi en lo cierto, ¿no? Aparte, esto no solo cambiará la forma en que nos movemos, Tony, sino que también impactará en sectores como seguros, transporte público, logística. La verdad es que va a ser un cambio total de paradigma. Total, ¿no? Y como bien tú antes decías de la Sí. inteligencia artificial, sobre todo en la educación, cuéntanos un poco. Sí, pues mira, precisamente en un estudio de 2025, de este mismo año, mostró que la inteligencia artificial ya está siendo utilizada en plataformas educativas como la famosa Duolingo o Khan Academy, ¿no? Que personalizan los cursos ofreciendo tutorías adaptadas, mejor dicho, al ritmo de cada estudiante, ¿eh? Smartick, por ejemplo, dirigida a niños desde 4 a 14 años, con sesiones de matemáticas y lectura, adaptándose al nivel de cada alumno, ¿no? De cada estudiante. Eso es alucinante, vamos. Ostras, es que esto de las IAs Sí. van a llegar a un punto que ya no las vamos a poder controlar. Bueno, la otra empresa, que es la Schneider Electric, están desarrollando sistemas inteligentes para edificios que reducen el consumo energético hasta un 30%. O sea, yo creo que esto es vital. Sí, a ver, definitivamente, Tony, estas tecnologías apuntan a que en un futuro donde el bienestar humano y la sostenibilidad sean compatibles, vamos. Yo creo que sí, que se va a llegar a eso. Se va a llegar a ver, eso. ¿y no tendrás alguna anécdota por ahí? Venga, vamos para allá. Mira, ¿sabías que un auto autónomo de Waymo, además precisamente Waymo, ¿no? que estábamos hablando antes la empresa, detectó y evitó a tiempo un accidente potencial mientras llevaba un pasajero? Esto sucedió en Phoenix, en Arizona, que parece que siempre suceda todo allí en Estados Unidos, ¿no? Y es verdad. Y después el pasajero mencionó de que jamás había sentido pues, más seguro, ¿no? Dentro de un coche, ¿no? O sea, es que esto ya no solo promete, sino Sí. que ya está entregando resultados. O sea, que Total. esto está claro, esto ya está ahí, ya no hay que esperar. Mm. O sea, porque, por ejemplo, el robot de Boston Dynamics, Sí. ¿no? En la búsqueda y el rescate después de un terremoto. Sí. Ujú. Los robots lograron encontrar en áreas inaccesibles los cuerpos, o sea, los cuerpos, ¿no? Equipos Sí, humanos. que no. A ver, que una persona no entra, ahí ni loco, vamos. Una persona no entra. Aparte, es una aplicación increíble que muestra cómo estas innovaciones pueden salvar vidas, ¿no? En situaciones como has comentado tú, Tony, extremas. Totalmente. Además, te voy a contar una cosa, Tony. ¿Sabías que ya existen impresoras 3D diseñadas para la cocina? O sea, No. te pongo ejemplos. Mira, O sea, empresas, había escuchado, pero sí, empresas como Natural Machines, que bueno, que a propósito es española esa empresa, desarrolló Fodini, una impresora 3D de alimentos personalizados, A mí esto reconozco que me da miedo probarlo, pero bueno. A ver, mira, desde pizzas hasta chocolates, pasta, hamburguesas, postres, todo adaptado a necesidades nutricionales específicas, ¿no? De cada uno, ¿no? A ver, te pongo un ejemplo, por ponerte otro ejemplo, la empresa Choc Age, que ya dice su nombre, Choc, de chocolate, ¿no? Está adaptada para diseñar e imprimir formas complejas de chocolates, Hasta eso hemos llegado ya. ostras, esto ya, o sea, la película Terminator ya la estamos viviendo prácticamente. Solo nos falta la famosa Sarah Connor y Sí, no. y adelante. Aparte que te imprimen carne, te imprimen pescado, todo en general. Pues mira, yo creo que esto que hemos visto demuestra que el futuro no es algo distante. O sea, las tecnologías que estábamos hablando aquí están cada vez más cerca y están redefiniendo nuestras vidas. O sea, desde los vehículos autónomos hasta la IA en educación, las ciudades inteligentes y muchísimo más, ¿no? Porque hoy la IA ya está a nivel doméstico. O sea, Sí, total. está en nosotros. Claro, Tony, aparte es que estas innovaciones nos plantean desafíos y unas oportunidades increíbles. Aparte que es un momento emocionante. Estamos viviendo, te lo digo en serio, un momento emocionante, donde la tecnología no solo promete, sino que ya está, bueno, está con nosotros, ¿no? Está cumpliendo ya.
totalmente. Y aquí es donde entra la otra parte, ¿no? La ética y la tecnología. Porque esto también plantea preguntas, porque con todo esto, con todo este poder tecnológico, Ya. ¿cómo aseguramos de que se use para el bien? O sea, Mm. qué pasa con las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y la automatización? O Es sea, hay que tener cuidado con eso. La verdad es que eso es un punto importante, Tony, un punto crucial. La verdad es que la tecnología, vale, puede ser un gran aliado, pero es que también conlleva riesgos, ¿eh? Conlleva muchos riesgos. Debemos hablar también de temas como la privacidad, la equidad y hasta el impacto en los trabajos humanos también, ¿eh? O sea, la ética y la tecnología, hemos explorado cómo la tecnología ha transformado nuestras vidas. Mm, Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Y cómo sigue sí, evolucionando, ¿no? total. Rápidamente. Pero con cada avance viene una pregunta importante. ¿Cómo aseguramos la tecnología para que se use para el bien? Ahí está, ahí está. O sea, hablaremos de implicaciones éticas de esta era tecnológica y Mm. los desafíos que enfrentamos como sociedad. O Claro, Tony, desde, no sé, desde preocupaciones sobre la privacidad y seguridad hasta el impacto en el empleo, ¿no? Que es que eso es importante y las desigualdades sociales, por ejemplo, ¿no? Sociales, porque la tecnología plantea cuestiones éticas muy críticas, según mi entender. A ver, que no basta con innovar, o sea, debemos asegurarnos de que estas innovaciones pues acaban beneficiando a todos, ¿no? porque vamos a ver, uno de los dilemas más grandes Mm, es el de la privacidad. Esto es, sí, o sea, yo creo que es uno de los temas que a la gente más le eso preocupa, es un ¿no? Porque tema empresas gordo. como Facebook, Mm, ahora Meta, ¿no? Y Google han sido objeto de críticas por el manejo de datos personales de sus usuarios. mm. Porque, si no me equivoco, casi el 80% de los usuarios de Internet están preocupados por el cómo se recopilan y utilizan sus datos. Sí, sí, la verdad. A ver, en los últimos datos que se han hecho, sí, prácticamente el 80, ¿no? Aparte es que es un tema importante, Tony. Por ejemplo, mira, la introducción del reconocimiento facial, por ejemplo, en empresas como Clearview AI, que es una empresa especializada en esto, precisamente, en reconocimiento facial, plantea preguntas serias sobre vigilancia masiva, que eso ya es preocupante, ¿no? A ver, que si bien estas tecnologías pueden ayudar en áreas como la seguridad pública, pues también podrían usarse, ¿no? Para violar derechos fundamentales, ¿no? Como la privacidad, creo yo. Bueno, y qué decir de la inteligencia artificial y el impacto en el empleo, porque según un informe de World Economic Forum, la Mm. automatización podría desplazar hasta 85 millones de trabajos para el 2025, Uf. mientras crea 97 millones de nuevos empleos. O sea, la pregunta es, ¿estamos preparados para esta transición o no? Eh, es que esa es la pregunta, esa es la pregunta, Tony. A ver, mira, un ejemplo claro es el sesgo en los algoritmos de la IA, por ejemplo, ¿no? Estudios han demostrado que en algunos sistemas de reconocimiento facial, como los desarrollados en los primeros días por IBM, ¿no? y Amazon Recognition, pues tienen tasas de error más altas al identificar, ojo a lo que te voy a decir, a personas de color en comparación con personas blancas, ¿eh? A ver, esto evidencia que como la tecnología pues puede perpetuar desigualdades, ¿no? existentes si no se desarrolla con mucho cuidado, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver, esto de o sea, en la automatización Mm, tenemos desafíos éticos, eso está claro. La total. industria del transporte, por ejemplo, los vehículos autónomos de empresas, como decíamos antes, ¿no? Tesla y Waymo, enfrentan preguntas complejas. En caso de un accidente inevitable, ¿debería el auto proteger a sus pasajeros o a los peatones? Exacto. Estas son decisiones morales que aún no tienen respuesta. Sí, aparte no olvidemos también la falta de acceso equitativo, ¿no? Por ejemplo, mientras que en países desarrollados, pues como el nuestro, ¿no? Las tecnologías avanzadas son comunes, pues muchas regiones del mundo carecen inclusive de acceso básico a Internet. Por ejemplo, menos mal que hay empresas como Starlink, de Elon Musk, del famoso Elon Musk, que están trabajando para cambiar eso, ¿no? Pero el camino es que es muy largo todavía. Hombre, sí, Mm, pero bueno, yo creo que ya la Unión Europea ya está trabajando o ya tiene la ley de inteligencia artificial, ¿no? La que regula el uso mm, de la IA, de altos riesgos en áreas como la vigilancia y la justicia penal. sí. A ver, eso ya es un paso, ¿no? Sí, hombre, es un paso, pero un paso necesario, Tony? Porque ya te digo que sin regulación todas estas tecnologías se podrían usar para infinidad de maneras que ni nos imaginamos. Vamos. Sí, además, Tony, el surgimiento del metaverso, liderado por empresas que todos conocemos como Meta, ¿no? Pues plantea nuevas preocupaciones sobre privacidad. A ver, ¿qué pasa con los datos que recopila sobre nuestros movimientos?
pues, interacciones y comportamientos virtuales. Bueno, yo creo que esto es un tema que requiere atención urgente. O sea, Mm. estamos entrando en un mundo digital completamente nuevo, o sea, sin un marco claro para protegernos. Porque países como Estados Unidos y China están desarrollando armas autónomas que utilizan inteligencia artificial para decidir objetivos. Esto ha generado un debate muy intenso a nivel global sobre si esas tecnologías deberían prohibirse. Eso la verdad es que da miedo, Tony, definitivamente. A ver, aquí la pregunta es, ¿queremos un mundo donde la toma de decisiones letales esté en manos de máquinas? ¿Eso es lo que queremos? A ver, mira, Tony, ¿sabías que un asistente virtual como Alexa, y te cuento la anécdota, vamos, una vez activó un dispositivo para hacer una compra accidentalmente, causando un gasto no deseado? ¿Te cuento el caso? Ya, dale, dale. Pues mira, fue en el 2018, en Dallas, en Texas, como no en Estados Unidos, claro, también. Pues mira, se reportó allí que Alexa, el asistente virtual de Amazon que todos conocemos, había realizado una compra accidentalmente tras escuchar una conversación entre miembros de la familia que mencionaban palabras clave como comprar o pedir. Creo, si no recuerdo mal, que fue un juguete que habían oído mencionar a los peques de la casa, ¿no? En una conversación. Y claro, a partir de ahí se abrió debate sobre los límites de estas tecnologías, ¿no? En el hogar, que es lo que nos interesa. Eso muestra que incluso las más inofensivas pueden hacer cosas increíbles. Exacto. Pero bueno, también estamos con lo del tema del sesgo del conocimiento facial, ¿no? Ese caso famoso del sistema de reconocimiento facial de una tienda identificó erróneamente a un cliente habitual como un potencial ladrón, lo que causó otra controversia. Esto ilustra cómo la tecnología, aunque avanza, puede tener fallos serios. Pues exacto, eso es un claro recordatorio de que debemos de tener cuidado, ¿no? Al implementar todas estas herramientas, ¿no? Además, te voy a contar un caso, Tony, sobre la IA y las decisiones éticas, ¿no? Y en este caso médicas. En un hospital del Reino Unido, en este caso no era Estados Unidos, en el 2018 un asistente de IA recomendó negar un tratamiento a un paciente basándose en datos históricos, que aunque no se siguió su recomendación, menos mal, pues a partir de ahí se abrieron debates sobre si los algoritmos deberían tener voz en decisiones en este caso, de vida o muerte, ¿no? Esto es a lo que yo creo es donde viene el tema, ¿no? Si una IA debe de estar siempre supervisada por humanos o pretender que después las IAs anden solas por ahí, ¿no? O sea que esto la ciencia ficción lo ha reflejado muy bien, o sea, en varias series, varias películas, ha reflejado hasta dónde podría llegar. Y yo creo que aquí se cumple que muchas veces la realidad supera la ficción, porque tú sabes lo que estás viendo en una serie, sabe que llega hasta ese punto, ¿no? O sea, es ficción, ¿no? Sí. Pero es que lo que pasa aquí, en la realidad, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde está el límite? Eso es a lo que voy yo. Claro, Tony, es que date cuenta que la ética no es algo que no sé, que se puede ignorar, ¿no? En esta era en la que estamos viviendo, ¿no? De innovación por todos los lados, ¿no? A ver, si queremos un futuro mejor, yo creo que debemos preguntarnos continuamente cómo hacemos que la tecnología sea no solo más avanzada, ¿no? Sino también más humana, ¿no? Porque desde la privacidad hasta la equidad debemos de asegurarnos que estos avances beneficien a todos y no solo a unos pocos, ¿eh? Bueno, Juanjo, pues sí, fascinante pensar en cómo dispositivos como el Wallman, la Atari 2600 no solo transformaron el entretenimiento, sino que redefinieron nuestra manera de experimentar la música. Totalmente. Y los videojuegos. Crearon movimientos culturales que aún resuenan hoy, pero ¿qué nos espera en el futuro de la música? ¿Qué papel jugará la tecnología en su evolución? La verdad es que eso es una pregunta, Tony, que da mucho para reflexionar. Porque, a ver, justo cuando creemos que hemos visto todo, surge algo nuevo y revolucionario. Ahora mismo, por ejemplo, ahora está en escena la famosa Suno AI, ¿no? La inteligencia artificial que promete cambiar cómo se crea la música, ¿no? Pero esto plantea un debate importante. ¿Es el futuro de la música o un desafío para los músicos como los conocemos hoy? ¿Tú qué opinas? Pues mira, Juan, eso justamente va a ser lo que vamos a ver en nuestro próximo episodio. Que hemos titulado Suno IA, el futuro de la música o el fin de los músicos. Ahí vamos a analizar
la inteligencia artificial está impactando en la creación musical, las oportunidades que brinda y los dilemas éticos que plantea. ¿Puede una máquina realmente capturar la esencia del arte? ¿O estamos hablando de una herramienta que puede amplificar el talento humano? Exacto, así es. Así que si te apasiona la música y te intriga el impacto de la tecnología en ella, no te lo pierdas. Vamos a descubrir juntos cómo estas innovaciones están redefiniendo lo que significa crear y experimentar música. Así que atento, que va a ser un episodio súper atractivo. Bueno, y llegamos al final, Juan. A mí se me ha pasado volando, ¿eh? A mí también, Tony. Este episodio se ha pasado volando. Sí. Rápido. Hemos visto de todo, tecnología transformando desde la computación personal hasta las innovaciones cotidianas y los desafíos éticos que surgen con los avances actuales. Y bueno, hay que agradecer también a los que nos escuchan, ¿no? Que gracias por acompañarnos. Justo, totalmente, Tony. La verdad es que ha sido un verdadero placer compartir esto, ¿no? Este viaje contigo y con toda nuestra audiencia, que nunca me sale. La verdad es que es increíble cómo la tecnología sigue evolucionando y moldeando el mundo en que vivimos. Y nos encanta ser parte de estas conversaciones contigo. Bueno, pues lo dicho, nos encontramos en el próximo episodio, donde hablaremos de la inteligencia artificial un poco más, profundizando en este caso en la música, con Suno IA. Y no olvides seguirnos en tus plataformas favoritas, para no perderte nuestras actualizaciones. Hasta la próxima y que la tecnología siga inspirando tu vida. Chao, hasta la próxima. Simplificando lo complejo.